Padre bueno, Padre Santo, gracias Señor por su amor, su misericordia, por todo lo que usted nos da y por todo lo que usted hace por nosotros, Señor. Agradecido, Señor, de este tiempo que usted nos ha dado, Señor, de poder seguir capacitándonos. Y este espacio, Señor, académico, en el cual nos documentamos mucho más, sobre todo para entender el contexto de nuestra realidad nacional. Le agradecemos por todo esto y por este espacio que usted nos regala, Señor, en nuestra iglesia local, de poder seguir capacitándonos, Señor, no para nuestra gloria, sino que para la suya y para la salud de la iglesia. Le agradecemos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, a partir de este punto en adelante, ya en la historia, o este espacio de la historia, ya no se va a llamar puntualmente historia del cristianismo como lo hemos estado viendo, ¿cierto? Sino que este espacio es como un punto aparte de lo que hemos estado viendo, ¿cierto? Recordemos que llevamos como 200 capítulos, y de hecho, no es broma, 200 capítulos de la historia de la iglesia. Y eso inició desde el Nuevo Testamento hasta la semana pasada, hasta con la historia de nuestra iglesia local. Y con eso terminamos ese proceso, como el primer semestre, por así decirlo, ¿no? De la historia del cristianismo. Pero el día de hoy, en adelante, y ojalá que terminemos antes del año, pero si no, no estamos apurados tampoco, pero vamos a introducirnos en un tema bastante importante, en cual nuevamente vamos a recurrir a la historia sobre el protestantismo aquí en Chile. Y eso es algo que tal vez no es muy común verlo, tal vez estudiarlo en las iglesias, pero es bastante, yo diría, de mucha bendición y nos va a contribuir muchísimo, sobre todo para entender el contexto nacional. Entendemos que hubieron bastantes movimientos a lo largo de todo el mundo, pero en otro contexto nacional es totalmente distinto. Y de hecho, Chile pasó a ser parte o protagonista del protestantismo mundialmente. Y eso tiene que ver mucho con las causas sociales, las causas políticas, y en que todo esto conllevó finalmente a que casi, no del todo, pero casi fuimos un país protestante. Pero obviamente de que a través de distintos sucesos, tanto históricos como también políticos, frenaron esa realidad. Y hoy en día estamos en nuestra actual sociedad y vemos cómo está la sociedad actualmente y cómo se desarrolla a partir también de estos factores que finalmente escribieron nuestra actual realidad. Protestantismo en Chile. Vamos a ver, va a ser una visión general, hermano. Esto no es un doctorado, tampoco una tesis, no es tal vez algo muy profesional, pero sí de una mirada desde un protestante, pues, de un evangélico, en este caso, bautista reformado. Siempre mirando desde nuestros lentes, desde nuestra iglesia local hacia afuera, ¿cierto? Lo que piense un presbiteriano o un metodista, que ellos lo hagan. Particularmente lo que nos interesa, ¿cierto?, es nuestra posición y nuestra visión, ¿cierto?, mirando hacia la historia. Entonces va a ser una revisión general del movimiento evangélico nacional desde 1810 en adelante. Obviamente que vamos a tener que revisar un poquito de historia nacional, como por ejemplo la Patria Vieja, ¿cierto?, la era colonial, qué ocurrió también con ciertos personajes y gobiernos, ¿cierto? Más o menos los objetivos vamos a establecerlo de esta manera. Primero, conocer nuestra historia nacional, y eso es algo que tal vez todos sabemos que 1810 marca un hito en nuestra nación, ¿cierto? La primera Junta Nacional de Gobierno en adelante. Entonces, se dan cuenta como temas como este, como, sí, claro, es lo que... ese dato me lo aprendí en el colegio, efectivamente, vamos a tener que revisarlo. Cosas que vienen de nuestra realidad, de nuestra historia. Mis hermanos que vienen de otros países, ¿cierto?, como mi hermano de Venezuela o también de Argentina, tal vez ellos algunos de Estados Unidos, sí, ¿verdad? Tal vez les va a ser como extraño un poco entender esta parte, pero creo que con lo que vamos a exponer también le va a hacer sentido, tal vez justamente en sus naciones también.
¿cierto? Pero bueno, vamos a identificar el hilo cronológico de las diferentes ramas. Entendamos, y esto es una realidad, que el protestantismo es diverso, ¿cierto? O sea, estábamos hablando de distintas ramas del mundo evangélico, ¿cierto? En cual nosotros estamos dentro de ella, queramos o no, nos identifiquemos o no, estamos insertos en la parte, ¿cierto?, de la rama del protestantismo y obviamente con nuestra posición bautista reformada. Vamos a estudiar a grandes personajes que contribuyeron en el asentamiento del movimiento protestante. Y esos son bastante importantes porque nos van a dar, prácticamente ellos fueron estandartes, hombres y mujeres de la fe que contribuyeron en la expansión del evangelio en nuestro país. Nuestro país fue un frente evangélico bastante fuerte y que lamentablemente, aunque algunos no quisieran reconocerlo, el protestantismo está muy ligado a la política. Está muy ligado en nuestra historia justamente a la política. Conflictos e influencias políticas, hermanos. El protestantismo aquí en Chile está vinculado muchísimo a todos los cambios sociales, está vinculado a los cambios constitucionales de nuestro país, incluso propulsor de un conflicto tan doloroso y tan, podríamos decir, fuerte como es una guerra civil. Aquí en Chile hubo una guerra civil donde justamente la causa protestante también fue uno que impulsó a este conflicto. Y vamos a tener que entender ese contexto. La inserción en el país es algo ya visto y algo que tal vez hemos comentado bastante, que en Chile el protestantismo como tal es diverso en diferentes ramas, y como hay diferentes ramas son distintas naciones, como por ejemplo Inglaterra, Estados Unidos, Holanda, Alemania. ¿Se dan cuenta? El protestantismo no solamente es inglés o no solamente estadounidense, sino que tiene bastantes orígenes, ¿cierto? Y de distintas visiones protestantes. Es muy importante decirlo. Distintas visiones protestantes, estamos diciendo distintas confesiones de fe históricas, distintas denominaciones, como podríamos decirlo de esa manera. Y lo vamos a revisar un poquito más adelante. La bibliografía, lo que mayormente vamos a ocupar en este estudio va a ser estos tres fuentes, agregando, hermanos, la Biblioteca Nacional, agregando documentos como Memoria Chilena, ¿cierto? Documentos probablemente del gobierno, ¿cierto? Pero dentro de ella está el Refugio de las Masas. Tal vez algunos de ustedes lo han leído o ha llegado usted a ello. Son libros fomes, que tal vez posiblemente a usted no le va a gustar, pero a mí sí. ¿Por qué? Porque son de historia. Y el Refugio de las Masas, ¿cierto? También es un estudio hecho por Christian Levay, que este hombre, ¿cierto?, hizo prácticamente un estudio sociológico respecto al movimiento protestante aquí en Chile. ¿Ya? Entonces es bastante bueno, es muy bueno porque las estadísticas son buenas y él nos ayuda, ¿cierto?, a poder entender el impacto que hubo en el movimiento protestante aquí en Chile. Iglesia Protestante de Santiago, de Albert Revenoto, parece que no alcanzo a leer bien. Pero esta era este libro es un fragmento en la época de Eduardo Frei Montalva, ¿cierto? Y la época de la época en este caso de Salvador Allende en adelante también, ¿cierto? Ese fragmento de la historia también pero muy importante, en el cual las iglesias protestantes también se pronunciaron. Y de Juan Kessler, ¿cierto? El comienzo de los protestantes, pentecostales y adventistas en Chile, que es muy, muy bueno. Él es un holandés misionero de la iglesia morava, que llegó a Perú, ¿cierto? Y este hombre hizo un estudio respecto al comportamiento de el protestantismo en Perú y en Chile. Entonces, es bastante lectura, hermano, es bastante datos. Yo paso página y página y yo me gustaría detenerme en cada una de ellas, pero obviamente no se podría, pero en realidad es bastante interesante. Es bastante trabajo, es bastante lectura, pero yo creería que va a ser bastante bendición para nosotros, ¿cierto? Alguna definición, hermano, que tenemos que asentar desde ya es el concepto ya de evangélico.
No podemos espantarnos en no reconocerlo, ¿cierto? Pero nosotros somos evangélicos, aquí en Chile. Ahora que queramos decir que somos protestantes históricos, que somos confesionales, etcétera, lo entendemos, ¿cierto? Pero a la luz de la política, a la luz del Estado, ¿cierto? Nosotros somos evangélicos. Es decir, cuando usted lo cense, usted no diga cristiano, diga evangélico. ¿Por qué? Porque cuando si usted dice cristiano lo van a considerar católico. Es un dato freak que acabo de darle, pero en realidad es así. Si usted lo dice, lo van a considerar como católico. El término religión, hermano, también nosotros lo entendemos como algo, un concepto válido, también un concepto que tiene relación con la relación específicamente del hombre con Dios, ¿cierto? Que es la etimología de la palabra. Pero cuando hablamos de religión, aquí en todo este estudio vamos a hablar de distintas posiciones religiosas, como por ejemplo la religión católica, pues, efectivamente está correctamente o académicamente correcto decirlo. La religión católica, religión protestante, la religión del hinduismo, la religión musulmana, está bien decirlo, ¿cierto? Pero más que nada quiero hacer estas aclaraciones para que no se me espante, sino que es simplemente términos técnicos, ¿cierto? Que hay que utilizar. Y bueno, y vamos a utilizar también la historia chilena y como la sociología para ayudarnos en el contexto más o menos de la época. Si se dieron cuenta, en la presentación, en la portada de la presentación, hay una fotografía de una bandera, ¿cierto? Y eso también es bastante necesario también hacer una aclaración respecto a esto. Esta bandera, hermanos, es una bandera que está, según la presentación, está al lado izquierdo, ¿cierto? Mirando el lado izquierdo de ustedes, ¿no? Esa bandera que es de color blanco, de color azul en este caso una cruz roja, es el símbolo que hoy en día es usado por diversas denominaciones cristianas, especialmente las protestantes y evangélicas en todo el mundo, incluido nuestro país. Fue diseñada, hermano, en 1897 en los Estados Unidos durante una reunión de escuela dominical en una iglesia metodista en Nueva York. Se necesitaba una bandera para representar la fe cristiana universal y el diseño representa el blanco, representa la pureza y la paz. El cuadro azul representa o simboliza la fidelidad y la verdad, y la cruz roja, ¿cierto?, representa la sangre de Cristo derramada en la cruz. En Chile se utiliza principalmente, más que nada, como un ámbito simbólico, ¿sí? Es simplemente simbólico por las iglesias protestantes y evangélicas. A veces se hace esa distinción, evangélico y protestante, ¿cierto? Pero después más adelante vamos a madurar un poquito más cuáles son las diferencias en contexto de origen. El 31 de octubre, hermanos, es donde más aparecen estas banderas, ¿cierto? Y a causa justamente de eventos litúrgicos, desfiles, escuelas dominicales, celebraciones del Día Nacional de las Iglesias Evangélicas, que es justamente el 31 de octubre, y mundialmente se reconoce como el Día de la Reforma Protestante, ¿cierto? El 31 de octubre de 1517, en ese entonces. También se utiliza en marchas, algunos encuentros evangélicos también, ¿cierto? Donde generalmente se utiliza esa bandera. Colegios cristianos también lo utilizan, hermano. Juntamente con la chilena lo utilizan. Y esto, el 31 de octubre se celebró el Día Nacional de la Iglesia Evangélica Protestante a partir del 2008. A partir de esa fecha pasó a ser el 31 de octubre oficial y de hecho es feriado el 31 de octubre. Y a veces lo corren no, generalmente el 31 de octubre siempre es feriado, junto con el 1 de noviembre, ¿cierto? Pero es una representación y eso es lo que puntualmente ocurre acá. ¿Por qué lo puse ahí en esa parte? Porque el lado central está también una bandera, ¿cierto? Y esa bandera es de los moravos. La de abajo, donde hay un corazón rojo, en este caso es la bandera del luteranismo. De hecho, fue realizada o creada, diseñada por Martín Lutero en 1516. Por la corona de Cristo y su pacto, ¿cierto? Ahí están los pactantes en Escocia, por el lado de acá, ¿cierto? El lado derecho de allá, ¿cierto? Donde hay también una bandera, un estandarte, un símbolo. Y finalmente, la primera bandera
representativa de la Iglesia de Escocia, presbiteriana, ¿cierto? Donde dice por la religión, por el pacto, por el rey y por el reinado, ¿cierto? ¿Y por qué les muestro esto? Esto es algo muy natural que varios movimientos protestantes a lo largo de la historia siempre tienen con algo que identificarse. Y eso es propiamente el ser humano, ¿cierto? Tenemos una bandera, ¿cierto? Tenemos un himno nacional y asimismo fue el movimiento protestante. El movimiento protestante también tiene banderas. Los cruzados, en el catolicismo romano, ¿cierto? Tenían banderas también, ¿cierto? La bandera de los cruzados. O de los reinos latinos, ¿cierto? Eso lo vimos hace bastante tiempo atrás. El protestante naturalmente siempre busca esta unión, ¿cierto? En la representación a través de los símbolos, ¿cierto? Hay un símbolo válido, no es algo que tampoco no es ajeno tal vez o que no se pueda hacer, ¿cierto? Sino que es algo que efectivamente el protestante nacional, evangélico nacional, nos representa, ¿cierto? No es necesario que en todas nuestras casas tengamos, o en la iglesia acá tengamos una bandera, no es necesario, ¿cierto? Pero tampoco nosotros podemos desligarnos de esa realidad. Nosotros, en realidad, esa bandera representa justamente nacionalmente, representa al pueblo cristiano evangélico, ¿cierto? Una fotito, si ven un corazón ahí en mi Instagram, que saco una foto, ¿cierto? Pero efectivamente, esto es una fotografía que sacamos del incendio justamente de Viña del Mar, una iglesia bautista, no reformada, pero una iglesia bautista que fue quemada, ¿cierto? Lamentablemente, en los incendios de Viña del Mar fue algo terrible y ellos lo primero que hicieron fue poner una bandera chilena y justamente poner la bandera protestante. ¿Se dan cuenta? Entonces es justamente un símbolo que no tiene absolutamente nada de malo. Pero es importante y yo se los presento, ¿por qué? Porque posiblemente no lo sabían. Ahora, si lo sabían, perfecto. Pero era importante tener ese concepto. Y lo importante de esto es siempre tener esa bandera junto con la chilena. Por si acaso, yo soy patriota, así que no quiero ver ninguna bandera, hermano, protestante, sin al lado de la bandera chilena, ¿cierto? Así que, si no, se lo abajo, tiene que estar con la bandera chilena primero. Ah, la de Israel, ¿cierto? Con la de Israel. No, pero eso para los hermanos dispensacionalistas, ¿cierto? Pero sí. Pero, bueno, no sé, hoy en día no tenemos nuestro hermano Oscar, pero posiblemente hay una ley que nos dice que posiblemente cualquier bandera tiene que estar la chilena. Creo que es así. Pero, bueno, creo que sí, ¿no? ¿Mm? La COPEC tuvo hace poquito Un problema legal. un problema, porque tenían banderas de COPEC. Banderas, Y sí. hicieron poner bandera chilena junto con la de COPEC. Bueno, no, porque fue una empresa. Sí, pero la bandera es un símbolo y es un símbolo que tiene que ver con la soberanía. Entonces, no es cualquier cosa. Así que no sé. Si quiere poner esa bandera, póngala, pero con la chilena. Pero bueno, no, es simplemente un símbolo, ¿no? Les traigo, lamentablemente tal vez no lo van a ver ahí, pero les quiero mostrar más o menos algunas estadísticas, hermano. Estadísticas que son importantes porque, hermano, a ver, yo creo que una de las cosas que no hacemos, yo diría como cristianos, como evangélicos, como protestantes, es que nosotros no medimos las cosas. Entonces, lo que no es medible no es mejorable. ¿Sí? Voy a repetirlo, ¿cierto? Lo que no es medible no se puede mejorar. Pero lo que sí se puede mejorar, entonces sí es medible. Por lo tanto, las estadísticas nos ayudan muchísimo. Yo en mis estudios tal vez anteriores, en algún momento estuve invitado, ¿cierto?, a ciertos seminarios y escuché justamente una clase donde explicaban que la diferencia entre las estadísticas y los sondeos. Los sondeos son simplemente como sensaciones posiblemente que tiene la gente en un rango aleatorio, ¿cierto? No muy documentado, sino que simplemente son opiniones generales. No en el tiempo, sino que esporádicos, ¿cierto? Pero las estadísticas es otro tipo de técnica. Esa técnica tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con palabras precisas y con un rango, por ejemplo, de género, con un rango etario y con un rango étnico, podría decir, ¿cierto? Es mucho más profundo las estadísticas y tiene que ver con el objetivo de la estadística. En este caso, estas son estadísticas de la Universidad Católica de Chile, ¿cierto? Donde quise mostrarles, ¿cierto?, para seguir inundando más en el tema, cuál es la confianza en las instituciones, ¿sí? Esto fue
en el mes de junio, julio, agosto y septiembre del 2024, donde la gran mayoría de los chilenos dice de que la PDI es una institución de mayor confianza. La primera. La segunda, las universidades. La tercera, increíblemente, yo pensaba que no, pero aún se mantiene Carabineros como uno de los tres primeros dentro de la confianza de las instituciones. Las Fuerzas Armadas, después vienen las radios, después vienen los sindicatos, los diarios, el sistema de salud, después vienen las municipalidades, viene la Iglesia Católica, después viene la Iglesia Evangélica, las empresas privadas, el gobierno, los tribunales de justicia, el Ministerio Público, la televisión, las redes sociales como WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, el sistema de pensiones, el Congreso y finalmente el último, los partidos políticos. ¿Se dan cuenta? Lo que me tocó bastante el corazón, hermano, es que somos inferior a la Iglesia Católica. Eso es bastante algo. Te das cuenta que aquí no hace pensar ciertas cosas. No hace, tal vez incluso, cuestionarnos. ¿Qué está pasando? ¿Se dan cuenta? Como protestantes. Otra encuesta, ¿cierto? Dice la confianza en instituciones y actores religiosos. Dice, aquí hay rangos, ¿cierto? Según el color. En este caso, bastante confianza, poca confianza y no sabe qué contestar. Mucha confianza de color azul, marino, y el otro corazón, azul más tenue. Dice, las instituciones que permanecen de la Iglesia Católica, ejemplo, colegios, universidades, hospitales, tienen un 36% de confianza y 62% de desconfianza. Las hermanas, que son las monjas, ¿cierto? En ellas tienen el 26% de confianza y un 69% de desconfianza. Las parroquias tienen un 24% de confianza, mientras que la desconfianza es el 74%. El Papa, ¿cierto? Estamos hablando aquí de Chile, ¿no? Tiene un 23% de confianza, mientras que un 74% de desconfianza. Las iglesias evangélicas del barrio tienen un 23% de desconfianza y un 69% de confianza y un 69% de desconfianza. Los pastores evangélicos tienen un 15% de confianza y un 82% de desconfianza. Los obispos, 13% de confianza, más un 84% de desconfianza, y los sacerdotes, 12% de confianza, mientras que un 87% de desconfianza. Entonces, esto nos está diciendo algo, ¿no? Es como cuando se dice el dato mata el relato, ¿cierto? Hay algo, efectivamente, que algo está sucediendo en nuestra sociedad. Y eso se ve a lo largo del tiempo. Vamos a ver otro gráfico. Hermano, me gocé de puro gráfico acá, pero no importa, porque les traigo para poder que tomemos conciencia de la actualidad y de lo que está ocurriendo. Vamos a ver esta línea cronológica de, obviamente, que muestra, ¿cierto? Ahí está estadística de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en cual muestra en porcentajes qué religión profesa el chileno, ¿cierto? En un rango del 2006 hasta el año pasado, 2024. De color azul es la religión católica, la línea, ¿cierto? De color amarillo es la iglesia evangélica. Y ninguna, o sea, ateos, ¿cierto? O agnósticos, es de color ploma, que está justamente en el medio. ¿Cuál es la que actualmente está más baja? La iglesia evangélica. ¿Se dan cuenta? Eso se ha mantenido, no ha crecido. Correcto. Se ha mantenido, no ha crecido, pero el gnosticismo y el ateísmo está subiendo. Yo creo que el punto de inflexión, según vemos en el gráfico, no hay que ser mayor experto, ¿cierto? Que el punto de inflexión es de 2010 en adelante. Algo ocurrió a partir de esa fecha en adelante que la sociedad cambió. Algo pasó, ¿cierto? Pero es triste que la iglesia evangélica justamente hoy en día se ha mantenido en el tiempo en este rango, ¿se dan cuenta? Pero más adelante vamos a ver que este rango esta realidad no era así antiguamente. Era mucho más. Sobre todo en los años 30 en adelante, donde la iglesia evangélica protestante estaba casi topando a los católicos. ¿Sí? Eso vamos a verlo más adelante.
¿Qué religión profesa? Según el sexo, edad, nivel socioeconómico. Miren, si se dan cuenta, vamos, yo sé que es bastante el número, pero vamos a alinear que la segunda fila, hacia acá, la iglesia evangélica, total de, ¿cierto? 16, creo que esto es porcentaje, no recuerdo muy bien. Bueno, hombres 11, 20, 17, bueno, de los encuestados, ¿cierto? Sí, es justamente el porcentaje. Es una desglose de justamente el porcentaje. Es decir, 16% de la iglesia evangélica, 11% hombres, 20% mujeres. Dentro de ese rango etario, creo el que tiene mayor participación en la iglesia evangélica entre los 25 y 34 años. Y el rango que más está presente, en el rango socioeconómico que más está presente en la iglesia evangélica, es el rango bajo. Mientras que el alto están en ninguna, o sea, son los agnósticos y los ateos, y segundo lugar, los católicos, en el rango medio, que en este caso es como la clase media, ¿cierto? Estamos clase alta, clase media, clase baja. Entonces, el mundo evangélico está más fuertemente presente en el grupo socioeconómico más bajo. ¿Se dan cuenta? Respecto a la siguiente afirmación, ¿qué tan de acuerdo está con esto? Dice, la mayor parte de las personas pueden ser justas y buenas sin la ayuda de la religión. Esto se ha mantenido, ¿cierto? Del 2011 hasta los 2024 ha habido una baja en el concepto de que la mayor parte de las personas pueden ser justas y buenas sin la ayuda de la religión, y que la fe puede vivir sin pertenecer a ninguna iglesia. Eso en el 2019 tuvo un pic, pero después hubo una decadencia en ese concepto. ¿Se dan cuenta? Pero siempre, en este caso, con un porcentaje alto. Acuerdo, o sea, un porcentaje del 84-76%. Y así es como nosotros podemos ver la actualidad. Se dan cuenta de que los números nos dan también indicios. Los números nos ayudan por lo menos a entender más o menos a qué nos estamos enfrentando en nuestra sociedad. Esto se lo muestro para, ¿cierto?, ver dónde está el viento, para dónde va nuestro norte, ¿cierto?, para poder introducirnos ya en materia respecto a nuestra nación. Chile, ¿cierto? Nuestro país se caracteriza por un extenso, hermano, territorio continental. Esto es de Arica justamente a Punta Arenas. Y la Antártida y los archipiélagos que justamente tenemos como nación. Habitado por pueblos originarios en las diferentes zonas del país. Recordemos de que Latinoamérica estaba habitado justamente por los originarios, ¿cierto?, los indígenas de ese tiempo, y que su presencia predominaba prácticamente por toda Latinoamérica. Conquistada por españoles europeos, ¿cierto? Españoles europeos. Es decir, Pedro de Valdivia, Diego de Almagro, ¿cierto? Todos estos personajes que nosotros conocemos que vienen justamente de España fueron los conquistadores justamente de estos territorios. Climas extremos, ¿cierto? En el norte una calor impresionante, ¿cierto? En el sur un frío increíble. Y la zona central es donde están los valles, ¿cierto? Es muy parecido en este caso al clima mediterráneo, europeo, ¿cierto?, español, donde se asentaron, ¿cierto?, los españoles, los conquistadores. Estuvieron más presentes en la zona central, que justamente podríamos decir que sería de Coquimbo, ¿sí?, hasta Chillán, hasta llegar al Biobío en realidad, hasta ahí. Todo eso se podríamos considerar como la zona central. Y ahí se asentaron los conquistadores. Algunos pueblos originarios fueron integrados a la cultura española, pero los araucanos no se dejaron dominar, ¿cierto? Esto lo conocemos. Y a causa de los conflictos bélicos, ¿cierto?, que tuvieron entre los españoles y los araucanos, ¿cierto?, es que los araucanos, los mapuches, tomaron control desde el Biobío hacia el sur, ¿cierto? Prácticamente los españoles no se metían mucho más allá de esas zonas limítrofes, ¿cierto? Solamente llegaban hasta ahí. Bueno, y la mezcla de estas razas produjo una estirpe llamada los mestizos, que justamente es lo que la gran mayoría, ¿cierto?, salvo honrosas excepciones, pero la gran mayoría que estamos aquí, justamente somos mezcla, ¿cierto? Somos los mestizos de raza, ¿cierto? Entre mapuches, entre indígenas, ¿cierto?, de la zona central y justamente los españoles. Le traigo un mapa, hermano, porque tal vez no lo sabía.
Usted no lo sabía. Pero Chile, ese era el mapa chileno, ¿sí? En cual tenía una bastante, prácticamente tenía todo el cono sur. Toda la Patagonia era chilena, ¿sí? ¿Alguien lo sabía? ¿No? Mendoza era chilena. De hecho, estaba al lado del virreinato de La Plata, que está al norte, ¿cierto? Donde dice Argentina. Mira dónde estaba Argentina, hermano. ¿Cierto? Le mandamos un saludo a todos los hermanos argentinos. Pero Chile controlaba todo el cono sur de ese tiempo. ¿Se dan cuenta? Esto es una foto, ¿cierto? O imagen respecto al mapa, más o menos del 1810 en ese tiempo, ¿cierto? Esto fue sacado de la Biblioteca Nacional digital.gov.cl, ¿cierto? Ahí está el link para que usted lo pueda revisar. No estoy inventando absolutamente nada, sino que simplemente lo estoy mostrando. Bueno, la independencia demoró mucho más en llegar a Chile que el resto de los países vecinos. Los españoles eran más liberales a causa de la ausencia de la influencia indígena. Los indígenas se mezclaron y los que tenían conflicto, ¿cierto? Se quedaron prácticamente en el sur. Ellos del sur del Biobío. Entonces la conquista española trajo consigo la religión católica, española, ¿cierto? Donde justamente venía la Santa Inquisición, ¿cierto? De ahí viene. Entonces, el catolicismo en Chile, junto con los conquistadores españoles, sacerdotes católicos de la Orden Merced llegaron a Latinoamérica. Realizaron una labor misionera que consistía en propagar la fe católica en los territorios recientemente conquistados. Con ayuda de la corona y los recursos obtenidos a través del trabajo abusivo, hermanos, abusaron, ¿cierto?, de los indígenas, ¿cierto?, lograron establecer conventos y monasterios. Es decir, con el abuso del indígena, lograron sacar y obtener ciertos recursos para poder tener todos los bienes ¿cierto? Y monasterios y conventos que ellos necesitaban. Encontraron resistencia de los indígenas mapuches, que era considerado que ellos estaban al sur del reino, y lo que imposibilitaba la cristianización. El catolicismo romano español se estableció como la única religión permitida en la región a nivel latinoamericano, ¿sí? Prácticamente el catolicismo se arraigó justamente con los españoles, y eso fue lo que prácticamente se propagó. Ahora ellos utilizaban sus doctrinas, sus recursos, ¿cierto?, para cristianizar o evangelizar, entre paréntesis, ¿cierto?, o entre comillas, evangelizar Latinoamérica, ¿cierto? Y la forma de evangelizar era simplemente ellos no predicando el evangelio, sino que simplemente educando a los indígenas a ser como ellos, en sencillo, ¿cierto? Bueno, algunas órdenes católicas que llegaron a Chile, hermanos, fueron, en este caso, la Orden de la Merced, ¿cierto?, el Orden de los Dominicos, el Orden Franciscanos y la Compañía de Jesús. Fueron, en este caso, órdenes, ¿cierto?, que son prácticamente como escuelas, podríamos decirlo, para poder entenderlo, que llegaron justamente a Latinoamérica y exclusivamente a Chile. Durante las colonias, frailes religiosas de distintas reglas gozaban de una gran popularidad chilena que les favorecía limosnas, donaciones y herencias, haciendo posible que estas órdenes, que justamente estábamos mostrando acá, especialmente la de los jesuitas, se convirtieran en los principales propietarios de tierra y productores agrícolas en Chile, y en general de los dominios coloniales hispanos en América. La gran cercanía del mundo religioso en el mundo civil durante el siglo XVI, XVII y el siglo XVIII provocó cierto grado de debilitamiento en la disciplina y rigor de la vida monástica y del espacio de los conventos femeninos durante el descuido de las cuestiones religiosas y evangelizadoras. Bajaron, hermanos, cuando se asentaron acá, bajaron un poco los estándares católicos, romanos, las exigencias respecto al orden eclesial, la preparación de sus sacerdotes. Bajó el perfil, como aquí un poco se relajaron, ¿se dan cuenta? Y eso generó un desorden que tuvieron que
prácticamente remediar con el primer sínodo diocesano, ¿cierto?, en Chile, celebrado en Santiago en 1603. Hermano, esto es algo tal vez que tal vez no está en otro tintero, pero esto ocurrió aquí en Chile. Fue convocado por un obispo. Entendemos de que la religión católica tiene representantes, ¿cierto?, por regiones. En este caso había un obispo de turno, ¿cierto?, que se llamaba Pedro de Azuaga, ¿cierto?, y él celebró, ¿cierto?, este sínodo para organizar y consolidar la iglesia en el Reino de Chile. Recordemos de que en la época colonial Chile todavía no era democrático, Chile todavía no era libre del reinado de España. Entonces todo lo que se decidía en la corona afectaba justamente a Chile, y el obispo tenía toda esta potestad para poder aplicarlo. Chile aún era una religión fronteriza y difícil para el Imperio Español. La regulación del comportamiento del clero, la administración de sacramentos, normas para la evangelización de indígenas y moral cristiana. Este fue el primer intento sistemático de aplicar localmente las disposiciones del Concilio de Trento. ¿Se recuerdan de ese concilio? Que se llamó la Contrarreforma. Ya. Efectivamente, lo que ellos están haciendo con este sínodo diocesano es llevar los principios del Concilio de Trento, llevarlos localmente a todos los reinos recién establecidos de la corona española. Todo lo que se aplicó en Trento se va a aplicar justamente en los reinatos de aquí de Latinoamérica. Eso se celebró en el primer sínodo en 1603. El otro sínodo fue también un sínodo diocesano, ¿cierto? Ahí justamente hay perdón, me equivoqué, acá. En la imagen que estamos viendo también es sacada de la página web memoriachilena.gov.cl, donde podemos ver justamente el segundo sínodo diocesano, con la firma justamente en ese documento del obispo Francisco González de Salcedo. Y este sínodo tuvo como objetivo reforzar la disciplina eclesiástica y continuar la implementación de la reforma tridentinas, que simplemente es Trento, ¿cierto? Es nuevamente reforzar lo que Trento, la conclusión de Trento, el Concilio de Trento católico, llegó a cabo, se llevan a cabo justamente a los países, al reinado de Chile. Catequesis, formación de clero, regulaciones sobre las fiestas religiosas y prácticas populares. Esto definió, hermano, rigió prácticamente lo que hoy en día conocemos como las fiestas costumbristas, ¿sí? A diferencia de otros países, esto es como un dato, a diferencia de otros países como Perú, como Colombia, como Venezuela y todo el resto de Latinoamérica, Chile siempre es más ortodoxo en sus fiestas que a diferencia de otros países, en términos de paganismo. Si bien es pagano, igual la fiesta, ¿cierto? Pero si comparamos con otros países, es la menos pagana, sobre todo en la forma explícita de sus fiestas, porque hay otros que son bastante crueles, ¿cierto? Y de hecho, como muy poco ortodoxos. Entonces eso justamente es lo que cuidó estos sínodos, ¿cierto? Estas decisiones obispales, ¿cierto?, en mantener esa distancia. Y por último, está el sínodo diocesano nuevamente, pero más adelante, que se celebró en 1763 por Manuel Antonio de Alday y Aspe. El catolicismo enfrentaba desafíos relacionados con la formación del clero, la disciplina eclesiástica, la catequesis de indígenas, la moral del pueblo y el control de doctrinas no ortodoxas. Se implementó instrucciones sobre los sacramentos, especialmente el bautismo y el matrimonio. Normas también, este sínodo se generó normas para los párrocos, incluyendo la obligación de enseñar el catecismo. No se estaba enseñando, entonces ellos tenían que ya estar aplicándolo. El control del clero, con disposiciones sobre la formación, comportamiento y vestimenta de los sacerdotes. El sínodo consolidó, a diferencia tal vez de los anteriores, la figura del obispo como autoridad central en la vida eclesiástica chilena. ¿Sí? Y eso vamos a leer nuevamente. El sínodo consolidó la figura del obispo católico, ¿cierto?, de la región
de la ciudad como autoridad central en la vida eclesiástica chilena. Y con esto, hermano, con este sínodo, a causa de este sínodo, el obispo tuvo mayor poder y eso generó lo que más adelante podríamos decir el autoritarismo de la Iglesia Católica acá en Chile. ¿Sí? El sínodo tuvo también efectos en la vida civil, dado que la vida moral y las costumbres eran supervisadas por la Iglesia. La Iglesia, hermano, católica tomó un control total en la vida, el reinado, ¿cierto?, de Chile. Y esto no solamente fue en la época colonial, sino que también fue posteriormente a la época de la independencia. La Iglesia Católica en este tiempo sistematizó, consolidó el poder total en la religión, en la región, en este caso la región chilena, ¿cierto? Esto también, no solamente Chile estaba así, sino que también estaba Argentina de la misma manera, el Perú estaba de la misma manera, pero en Chile se consolidó de esta manera a causa justamente de estos obispos y estos sínodos. Entonces ahí está la respuesta que tal vez podríamos hacernos. ¿Por qué la Iglesia Católica tuvo tanto poder, ¿cierto?, en la sociedad chilena a causa justamente de este comienzo? Tuvo bastante poder. Mis hermanos, justamente ya para terminar, yo creo que hay algo que tenemos que volver a como analizar. Y tal vez algo que se va a escuchar un poco antiguo, o tal vez un poco, tal vez como anticuado, pero es una realidad. El catolicismo no se ha acabado. El romanismo como tal todavía lo tenemos enfrente. Pero lo que sucede es que nosotros no nos damos cuenta. Porque pensamos que el catolicismo ya quedó atrás. Pero hermanos, el catolicismo está tomando bastante fuerza hoy en día. Y no solamente tal vez en el aspecto de las influencias tal vez que podrían tener aquí en Chile, sino que el catolicismo está repuntando y está aumentando en número. Y nosotros no nos estamos preparando para eso. El catolicismo todavía está arraigado en toda nuestra sociedad. Vaya a darse una vuelta por todas las caletas de Chile. ¿Son evangélicas? El catolicismo romano, el perverso catolicismo romano, el romanismo, el papismo, como algunos le dicen, todavía sigue vigente. Y la iglesia evangélica, en general, está durmiendo. Preparémonos entonces, ¿cierto? Sigamos investigando sobre este tema. Pero en realidad nosotros siempre nos recordamos el catolicismo con la reforma protestante y ahí se nos queda, ¿cierto? Pero no, todavía sigue vigente y tenemos nosotros una batalla, una trinchera que estar bastante preparados. Amén. Oremos al Señor, hermanos. ¿Les parece? Se nos pasó un poco el tiempo. Padre bueno, Padre Santo, gracias, Señor, por su amor, su misericordia, por todo lo que usted nos da, bendito Padre Celestial. Le agradecemos, Señor, por este espacio que nos da de poder seguir perfeccionándonos, Señor, en este camino, dándonos cuenta de nuestra realidad, dándonos cuenta, Señor, de tal vez las trincheras, nuestras guerras, Señor, nuestras batallas que se nos vienen tal vez en algún momento de nuestras vidas, pero que podamos, Señor, estar preparados, Señor, para defender su fe y podamos estar, Señor, apercibidos, Señor, no durmiendo, sino que despiertos espiritualmente. Se lo pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén.